Cerebelo y los ganglios basales. ¿Qué ustedes saben del cerebelo? ¿Qué información tienen sobre el cerebelo? Ninguna. ¿Qué es lo que ve el cerebelo? No proporcionaba equilibrio, profe. L- Sí, genial, ¿verdad? O sea, el cerebelo tiene una función muy peculiar para nosotros porque en serio es el que tiene la función de dar equilibrio a las personas, ¿verdad? Pero no solamente eso, y eso es justamente lo que vamos a hablar, porque ustedes van a recibir pacientes que en serio van a presentar alteraciones con el equilibrio, con los movimientos, con la coordinación y demás. Entonces, es importantísimo que sepamos dónde es la afección. Entonces, aparte de todo lo que ustedes dijimos, ¿verdad? Y también aparte de todas las áreas de la corteza cerebral que se van a ir encargando justamente de la contracción muscular, que es muy importante para que ustedes puedan mantenerse en una postura correcta. Hay otras dos estructuras encefálicas que también son fundamentales justamente para el funcionamiento motor que nosotros tenemos que realizar en forma normalmente, ¿verdad? O sea, o cotidianamente. Y ahí entra lo que ustedes estaban diciendo, el cerebelo, y también entran los ganglios basales. ¿Por qué? Porque con todos estos, o sea, en realidad yo no puedo hablar solamente del cerebelo y los ganglios basales, porque en realidad tiene que ser más, porque todo esto es lo que nos va a ayudar a controlar la actividad muscular por sí sola. Y siempre están como asociadas, ¿verdad? A otros sistemas de control motor. Y entonces, para nosotros el cerebelo representa justamente ese papel fundamental en la coordinación temporal de todas las actividades motoras, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer el cerebelo, perdón. Va a representar el papel de coordinador temporal de las actividades motoras, ¿sí? Y también de todo el pasaje, tanto suave y rápido, de los movimientos. Y ahí también va a tener acción los ganglios basales. ¿Qué es lo que van a hacer los ganglios basales? Y esos ganglios basales van a ayudar a planificar. El cerebelo coordina, pero el que planifica van a ser los ganglios basales. Y aparte de planificar, los ganglios basales también van a controlar todos los patrones complejos de movimiento muscular. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos con los simios y con otros animales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una actividad o una, ¿cómo se dice? Un movimiento coordinado y también podemos hacer movimientos finos, a diferencia de los demás. Y ahí participa todo lo que es el cerebelo y también los ganglios basales en el control y en la organización y en la planificación de estos movimientos. Alguna alteración con estas estructuras neuronales y nosotros vamos a tener descoordinación en los movimientos, movimientos bruscos, no vamos a poder hacer movimientos finos, vamos a tener temblores, muchísimas complicaciones que vamos a ver nosotros en la clínica. Por eso es importante conocer primerito luego qué es lo que es de qué se va a encargar el cerebelo y los ganglios basales. Y ahí, entonces, el cerebelo y los ganglios basales funcionan, perdón, asociados a otros sistemas de control, que es lo que yo estuve diciendo, ¿verdad? El cerebelo es el que va a encargarse de coordinar temporalmente todas las actividades motoras, el paso suave y rápido de los movimientos, de un movimiento a otro, ¿verdad? Y la intensidad de contracción, interacciones agonistas y las interacciones antagonistas.
Y los ganglios basales son todos aquellos que se van a encargar justamente de planificar y controlar los patrones complejos de movimientos musculares, ¿sí? Y se van a encargar de regular la intensidad de cada movimiento, su dirección y orden de movimientos paralelos. Eso siempre pregunto en el examen. Así es que así, grábense ya luego. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es la función que va a cumplir cada uno de ellos? ¿Estamos bien? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces, cuando yo hablo de actividad muscular rápida y tenemos que saber, por ejemplo, ustedes quieren agarrar no sé, un vaso que está ahí y el vaso que está enfrente. Y para que yo pueda agarrar ese vaso que está enfrente, tengo que tener un movimiento tipo articulado. Y que nosotros no nos damos cuenta, pero los ganglios basales son los que se van a ir ya encargando de planificar. Y el cerebelo es el que va a ayudar con la coordinación para que yo pueda agarrar ese vaso. Entonces, todas las funciones motoras que van a tener estas dos estructuras neuronales son demasiado importantes. ¿Por qué? Porque van a recibir información nueva constantemente a nivel encefálico, con el objetivo precisamente de tener ese control motor, de tener esa información, de tener toda la información sensitiva periférica, la retroalimentación. ¿Y para qué lo que yo quiero todo eso? Para poder regular, ¿qué cosa? Todos los movimientos y planificar el movimiento, valga la redundancia, exacto. Porque si yo no planifico el movimiento exacto, voy a irme con todo y había sido, no tenía que ser con todo. Entonces es la función, por eso es que se dice que los dos tienen que actuar al par, porque los dos van a tener esa, ¿cómo se dice? Eh, esa conexión para poder llegar a un fin. Y así también todos esos movimientos iban a ir siendo constantemente corregidos, porque van a aprender de sus errores y van a poder cambiar también todos los componentes de excitabilidad neuronal cerebelosa. O sea que producen cambios también en la excitabilidad de las neuronas cerebelosas para que las contracciones musculares posteriores a lo que ya hicieron y tengan una correspondencia mejor con los movimientos que yo quiero realizar. Yo no sé si ustedes, bueno, las chicas generalmente somos más luego de estas cosas de belleza y demás. Y hay veces que tenemos que hacernos las manos o los pies y nos hacemos ¿cómo se llama? El esmaltado semipermanente o nos hacemos uñas acrílicas o qué sé yo, X. Y estas personas utilizan un tornito. Pero no es que ese tornito, mira, pues yo de una voy a poder hacer así, te voy a presionar y no. Tienen una práctica porque fallaron muchas veces. ¿Y por quiénes practican primero? Y practican por ellas mismas. ¿Para qué? Para que puedan aprender a cuánto es que tienen que presionar ese tornito para no lastimar. Entonces lo mismo ocurre. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cierto? Tal vez yo no sé hasta dónde puedo presionar, pero con el tiempo yo voy a enviar información a nivel del cerebelo y los ganglios basales para poder planificar y coordinar y controlar mejor todos esos patrones y que cuando tenga una cliente así ya potencial y no le lastime. Todos hacemos ese movimiento. Cuando ustedes realicen una venopunción el día de mañana, no se asusten. Puede que tiemblen las manos en los primeros 2 días, puede que no sepan hasta dónde tengo que meter o cualquier procedimiento médico que ustedes van a realizar. Van a aprender y le van a adiestrar a su cerebelo para saber hasta acá nomás. No, espera nomás, hasta ahí nomás ya.
todo es aprender de lo primero. Tal vez a la primera iba a tener un movimiento brusco, pero en la segunda vez el cerebro ya va a procesar esa información. No, hasta acá nomás, no tenés que empujar más porque si no te vas a caer. No sé si me llego a explicar en eso. Sí, ¿no? Chicos, hablen de qué, porque yo soy reña en gato. ¿Me están escuchando todo, verdad? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y qué le comió el ratón en su lengua? ¿Por qué no están hablando? Dios no guarde. ¿Están entendiendo, verdad? Sí, profe, estamos escuchando. Ah, tienen que rendir algo mañana, hoy. Seguramente, ¿verdad? Todavía no, profe. ¿Y por qué están tan caigüe no hablan? Muy lunes. Hace frío, profe. No, hace con frío. O sea, en Por mi eso, casa, sí. por eso, bueno, profe. No, no hace frío. Ahora, o sea, en realidad en la sala sí, donde ustedes estén, tal vez el ambiente sea un poco más fresco, pero afuera no, no hace frío. O sea, tampoco hace calor, ¿verdad? Pero no hace frío. Bueno, entonces, hay áreas anatómicas que tenemos que conocer, ¿verdad? Del cerebelo. Y justamente son estas divisiones, que se dividen en un lóbulo anterior, en un lóbulo posterior y en un lóbulo eh, flóculo nodular, que es la parte más antigua del cerebelo y que justamente se desarrolló y funciona también con el sistema vestibular para el control del equilibrio. O sea que el lóbulo flóculo nodular es el que nos ayuda con todo el tema del equilibrio, ¿verdad? Justo mi paciente tuvo un accidente a nivel y con afección del lóbulo flóculo nodular o del cerebelo. Y ese paciente va a tener mareos, no va a poder mantenerse en pie porque él va a querer marearse, o sea, marear, va a vomitar, desastre. Y es lo más tedioso que existe en el mundo porque los controles tanto de las náuseas, vómitos y mareos que tiene ese paciente y no va a ser fácil. Porque a nivel del sistema nervioso central yo le voy a dar vertigo, le voy a dar betaestina, le voy a dar levosulpiria, porque el levosulpiria tiene acción también a nivel central. Le voy a dar todo lo que ustedes se imaginan, voy a combinar un cóctel de medicamentos, voy a hacer, pero ese paciente se va a mover y va a tener mareos y va a vomitar. Y es porque hay una lesión a nivel del cerebelo y específicamente en esta zona. Entonces el lóbulo flóculo nodular es el que se encarga justamente de las alteraciones que se pueden observar con el equilibrio. ¿Entienden? Entonces, acá hay otra imagen que me gusta muchísimo y muestra cómo es que se ve ¿cómo se dice? Las dimensiones funcionales longitudinales de los lóbulos. Y ustedes pueden ver de un lado anterior a posterior, ¿verdad? Y se puede observar, se puede observar lo que es el centro del cerebelo, donde existe una banda que se llama vermis, que es esto, ¿ven? Acá está el vermis. Pero el vermis, si bien es mucho más pequeñita que las demás estructuras que están a sus costados, tienen una función muy importante, porque este vermis se encarga del control cerebeloso de todos los movimientos musculares, ya sea del tronco axial, ¿verdad? El cuello, los hombros, las caderas, todo la información y que va a recibir y bueno, va a provenir de estas zonas. Y luego tenemos
a los costados acá, al lado del vermis, hay un hemisferio cerebeloso grande, ¿verdad? Que sobrepasa en sentido lateral, pero que tiene también una zona entre cada, o sea, el hemisferio y hemisferio. Pero entre cada hemisferio hay otra vez una zona más pequeñita y se llama zona intermedia del hemisferio, ¿verdad? La zona intermedia del hemisferio y generalmente se ocupa de controlar las contracciones musculares de todas las porciones distales de las extremidades superiores e inferiores. ¿Cuáles son las zonas distales de las extremidades superiores e inferiores? Los dedos. Muy Pues, bien, los dedos. ¿Después? y el antebrazo también, entonces. La No. mano, sí. Ah, entonces dedos y mano, muñeca. Muy bien, dedos, manos, pies. Todo eso es la parte distal del miembro superior. La parte casi la penúltima y la última parte es. Entonces, manos, dedos y pies. Y los dedos del pie también, ¿verdad? Entonces, la zona intermedia se va a encargar de recolectar información de todos. Y usted, la pregunta es, ¿y entonces los hemisferios o esa zona más lateral del hemisferio? ¿Qué va a hacer? Y la verdad que estas zonas generalmente, si bien reciben también mucha información motora, no tiene así ¿cómo se dice? ¿Cómo es que se dice? Una zona específica, ¿verdad? Pero sí pueden recibir información también de todos lados y poder coordinar la actividad la actividad en sí coordinada y ordenada de lo que nosotros vamos a ir realizando. Pero los que tienen así zonas específicas son estos dos, el vermis y la zona intermedia, que se encuentran a cada lado, ¿sí? Bueno, pero ahí no termina todo. Hay otra versión. Esta es una versión así, tipo anatómica, ¿ok? O sea, también en una de las dimensiones funcionales, ¿verdad? Y longitudinales. Pero acá lo que nosotros vamos a ver es en la representación topográfica del cuerpo del vermis y las zonas intermedias. ¿Por qué? Porque dijimos que justamente la zona intermedia, que es esta parte interna acá, y las zonas, perdón, las vermis y las zonas intermedias que están en esta región, son las que van a ir recibiendo información. Y es así como se van a ir observando los ganglios y demás que van a tener tipo una, una mayor conexión en sí, por decirlo, ¿verdad? Entonces, esa representación topográfica del cuerpo en el vermis y en la zona intermedia tienen o sea, tienen eh, una corteza, o sea, en realidad se relaciona con la corteza motora y con los ganglios basales y también con los núcleos rojos. Vamos a ver si acá se puede observar. Y acá están, estos son los núcleos rojos, toda esta parte. Entonces, tienen una relación estrecha con todo esto y por eso es que nosotros podemos tener, ¿cómo se dice? Tienen la función justamente de coordinar todas las áreas que nosotros estuvimos diciendo, que es la la parte axial de todo lo que es el cuello, los brazos, el miembro superior, el miembro inferior, y reciben y envían señales nerviosas desde estos cuerpos. Porque yo voy a poder recibir y enviar también señales, tanto que sean señales aferentes, deferentes, desde y hacia todos los cuerpos nerviosos, las terminaciones nerviosas y las porciones axilares también del verbo. O sea, es como una retroalimentación que va a ir realizando con el objetivo justamente de poder cumplir con todas las funciones motoras, porque todo es otra vez se remota a las funciones motoras.
En las partes laterales, como se puede observar también ahí, ¿verdad? No hay muchas terminaciones, pero también reciben sus señales aferentes casi exclusivamente de todo lo que es la corteza cerebral, sobre todo en las áreas premotoras de la parte frontal, de las áreas asociadas justamente con todo lo que es la parte somatosensitiva. Y ahí ustedes tienen que tener en cuenta que hablamos nosotros de la somatosensitiva tipo 1, tipo 2, y se van a ir relacionando con todas estas áreas somatosensitivas y también pueden encargarse, o sea, se cree por lo menos que pueden encargarse o presentan una conectividad con la corteza cerebral que permiten desempeñar tipo una función para planificar y coordinar también las actividades musculares. Pero eso es algo que se cree, que se considera, ¿verdad? No es algo así muy exacto, pero que sí se puede presentar también en toda la parte lateral, pero más externa, donde nosotros no tenemos esas terminaciones donde pueden tipo conectar, enviar y recibir y todo eso, ¿verdad? Que es el vermis, la zona intermedia, la parte más externa de los hemisferios. Pero todos al final cumplen una función global que es la de 10.000 de 6.000, coordinación y control de los movimientos, ¿verdad? Y planificación de todo eso. Entonces, esa es la función más grande que va a poder presentar esto. Bueno, entonces, hay un circuito neuronal, que es lo que ustedes pueden ver ahí, muestra todo lo que son los lóbulos anteriores, el lóbulo posterior, el lóbulo nodular y todos los pedículos y los fascículos que van a ir emergiendo de ahí, van a ir llegando también a todo lo que es el cerebelo, ¿verdad? Y cada uno va a tener una función específica, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, el fascículo olivocerebeloso, ¿verdad? En que generalmente se encarga de ir, o en realidad, y la función que tiene es la de excitar, o está excitado en realidad por todas las fibras del cerebelo, ¿verdad? O cerebral, motora, también de los ganglios basales y de las zonas reticulares, de por ahí lo que sale todo, o sea, llega hasta ahí. Todo lo que son el trayecto en sí que se puede observar y que pueden ver. Pero esta imagen es buena, pero hay otra que es mejor, les voy a mostrar enseguida. Y también están las fibras vestíbulo-cerebelosas, ¿verdad? Eh, y lo que es importante acá, que toda la corteza cerebelosa, si bien no es demasiado gruesa, es así delgadita, tienen una gran rapidez en cuanto a la transmisión, ¿verdad? De todas estas informaciones. Y hay muchas vías que ustedes pueden ver ahí. Vías que están ahí representadas en color rojo, que son vías de entrada y también las vías aferentes desde otras porciones del encéfalo, que más adelante vamos a ir detallando mejor, ¿verdad? Entonces, si bien tenemos acá está. Esto que vemos ahí es tipo otro corte nomás, ¿verdad? Y se puede observar cómo es que tenemos dos tipos de fascículos, las vías aferentes, ¿verdad? Que van desde la periferia y hay dos fascículos. El fascículo espinocerebeloso dorsal, que es el que está acá abajo, y el fascículo espinocerebeloso ventral. ¿Llegaron a escuchar alguna vez ya el nombre de fascículo cerebeloso dorsal y ventral? Sí, profe. ¿Y saben qué función cumple? En neuroanatomía se lo entendieron, ¿verdad? Sí, profe, en neuro. ¿Y qué función cumplía? No era movimiento involuntario. ¿Ah? Uno no era que recibía información y el otro enviaba información, pues. Más o menos así era. Así era. Entonces,
¿Quién es el que les parece que va a enviar la información? ¿Quién envía información al cerebro? Al cerebro. Y el fascículo El fascículo, espinocerebral. el dorsal, profe. Muy bien. El fascículo espinocerebeloso dorsal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El fascículo dorsal entra luego en toda la parte neuronal, ¿verdad? Entra en el cerebelo a través del pedículo cerebeloso inferior, que es justamente el que está ahí abajo, acá, ¿verdad? Por acá. Entra y sube, ¿verdad? Tiene que subir y va transmitiendo todas las señales por ese fascículo, ¿verdad? Entra en el cerebelo por el pedículo cerebeloso superior para acabar a ambos lados, ¿verdad? Eso ya, una vez que entra en el fascículo cerebeloso ventral, tengo que enviar toda la información para llegar inclusive hasta el fascículo espinocerebeloso ventral y esto se va a encargar de ir enviando a cada hemisferio la información. Pero ¿qué información lo que va a transmitir? Todas las señales que va a poder transmitir estos fascículos y específicamente los dorsales van a proceder de todo lo que es hueso, músculo y o sea, poquitito, ¿verdad? Todo lo que sean así, qué sé yo, los receptores táctiles, los receptores articulares, todas estas informaciones van a estar tipo relacionadas y toda esa información va a enviar este fascículo cerebeloso espino cerebeloso dorsal. ¿Qué información les parece a ustedes? Si yo digo hueso, músculo, articulaciones, sensaciones táctiles, ¿cómo es que se va a excitar? ¿Qué necesita saber? ¿Qué información necesita saber? Imagínense nomás, si yo hablo de músculo y yo hablo de contracción, músculo, contracción. Después hablo de articulaciones, hablo de huesos, hablo de sensaciones táctiles y ahí ya entra todo lo que sea presión y demás, receptores que van a estar ahí en la periferia y que se van a conectar otra vez con todo el sistema neuronal. ¿Qué es lo que me va a decir? ¿Qué información es lo que va a decir para que procese el cerebelo? No sería a través de los receptores sensoriales que Sí, enviarían la información de tacto, posición, sensaciones dolorosas. muy bien. Entonces, a que no sé quién me habló. Entonces, la información que me está enviando este fascículo espinocerebeloso dorsal es demasiado importante. Y si se ponen a pensar, también se habló de fascículo espinocerebeloso en las guías que estuvieron hablando ustedes ahí, de receptores y de todo lo que es la parte ya de, ¿cómo se dice? Las vías sensitivas somáticas, la corteza somatostática. Todo habló también de esta, justamente del sistema, de algunos, un poquitito de estos sistemas, ¿verdad? De estos fascículos. Estos fascículos son demasiado importantes. ¿Por qué? Porque gracias a eso el cerebelo va a poder procesar esa información y va a decir, hey, ¿sabes qué? Ahora mismo este paciente está sentado, perdón, esta persona está sentada, está parada. ¿Por qué? ¿Y cómo sabe eso él?
¿Cómo es que va a saber? Y porque para que yo pueda adoptar una posición y tengo que activar muchas contracciones musculares, pero también él tiene información o tiene capacidad para poder adaptar o para poder controlar la posición que tiene ese paciente y la velocidad también con la que se va moviendo. Todas las partes o la mayoría de las partes del cuerpo. Eso es importante, claro que es importante. También dice que recibe información de contracciones musculares. Y eso es lo que nosotros, y creo que el sábado ustedes, no sé si se acuerdan, vieron sobre la parte inclusive de fatiga que puede existir y por la liberación de ciertas sustancias neuronales que se encargan de ir bajando eso. ¿Por qué? Porque hay un estado de fatiga intensa. Las contracciones también van a estar relacionadas con estos fascículos y el cerebelo se va a encargar de controlar todo eso. O sea, no es macana lo que está haciendo el cerebelo. Y pensamos que solamente se centra en el equilibrio. ¿Cierto? Eso es lo más, o sea, no sé si decir lo más importante, pero es lo más relevante que podemos ver en cuanto a su acción. Pero tienen otras acciones súper, súper interesantes también, y que son estas. Y yo tengo que recibir esa información y procesar. Inclusive, perdón, esa información viene de la periferia. Ahora, en la parte ya central, ahí se va a encargar el fascículo espinocerebeloso ventral. Si bien este fascículo recibe información, ¿verdad? Pero es mucho menos en cantidad de información, ¿verdad? Que va a tener los receptores sensoriales, o sea, periféricos. Entonces, básicamente lo que hacen es que van como van a activar todas esas señales, perdón, motoras que van a llegar de toda la parte anterior de la médula espinal y va desde el encéfalo a través de los fascículos córticos espinales y los rubroespinales. O sea, va otra vez a hacer por eso es que se llama esto retroalimentación, ¿verdad? Porque yo recibo la información y tengo que transmitir y tengo que procesar, ¿sí? Entonces, son capaces estas vías o estos fascículos en sí, son capaces de procesar y de transmitir impulsos a gran velocidad. Inclusive dice que el libro nombra hasta 120 metros por segundo. Así, yo no sé si, ¿quién maneja acá un vehículo? ¿Nadie maneja? ¿En serio? Yo no, profe. ¿Y los muchachos tampoco? Sí, profe. ¿Y se fueron alguna vez a 120 Sí, kilómetros? profe. Más. Rápido, ¿verdad? Yo también a veces cuando tengo que llegar, por ejemplo, del británico al internacional y tengo media hora para llegar y la costanera, no sé, es la mejor opción, es rapidísimo. Y llego rápido, no sé, en 25 o 30 minutos ya llego yo. Pero no hay que hacer eso, chicos. No le hagan caso a su profe, tiene que manejar con precaución. Y acá tenemos, estos son los núcleos rojos, ¿sí? Y esos también se van a encargar y van a tener una acción así súper espectacular. Justamente eso es lo que estábamos hablando y que yo les mostré que estaban en esta parte. Entonces, todos estos núcleos rojos también van a estar ahí, tipo, involucrados en el proceso ¿cómo se dice? De la acción, la coordinación, ¿cómo se dice?
la planificación y todo de todos los movimientos. O sea, forman parte también de la unidad funcional de la corteza. Para eso más ahí le puse eso. Y luego están esta parte, que es la unidad funcional de la corteza cerebelosa y que tienen en cuenta las células de Purkinje y las células nucleares profundas. Ahí ustedes les pueden ver a la corteza, a la corteza, que está en esta parte. Le pueden ver a las capas, a la capa molecular, la capa de las células de Purkinje, las capas granulosas, ¿verdad? Y por debajo ya están todo lo que son los núcleos cerebelosos profundos, ¿sí? Y después le tenemos, en la parte de eso, tenemos todo lo que ya es el circuito neuronal de la unidad funcional, donde ustedes pueden ver que hay fibras que se llaman fibras musgosas, tenemos las fibras trepadoras, tenemos las fibras nucleares profundas y todo lo que es la parte de la oliva inferior, ¿verdad? Y los impulsos que se van a ir llegando hasta acá. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros recibimos un estímulo a nivel de las células nucleares profundas, ¿verdad? A nivel de las células nucleares profundas, estas van a ir activando las fibras trepadoras. Y estas fibras trepadoras lo que van a hacer es estimular a las células de Purkinje, ¿sí? Y estas células de Purkinje al ser estimuladas, tienen una acción inhibidora. Inhiben una acción y es la acción que va a emitir las células o las fibras musgosas. O sea que, ¿por qué es importante que yo tenga una acción de inhibición y una acción de excitación? Porque si yo tengo mucha excitación, voy a estar en un estado de sobreexcitación de ciertos lugares. Entonces, si yo tengo inhibidores, en este caso se van a encargar las células de Purkinje de ir inhibiendo esta acción. Acá está la acción. Aquí en lo que se le estuvo, ¿cómo se dice? Se le estuvo estimulando y a las células nucleares profundas. ¿Y quién está excitando? Y las fibras musgosas. ¿Y quién está inhibiendo? Y las células de Purkinje. ¿Por qué ocurre esto? Porque gracias a esta acción de excitación, inhibición, hay un equilibrio. De esa forma, solita, yo voy a poder lograr todo lo que necesito que mi sistema esté logrando. Si yo demasiado sobreexcito y no va a tener una acción correcta, sino que va a ser desordenada. Si yo demasiado inhibo y no voy a tener acción, no voy a tener estimulación. Por eso es que para nosotros todo el control o el equilibrio entre excitación e inhibición es fundamental para poder lograr con todo lo que es la acción en sí de nuestro sistema de excitatorio e inhibitorio, ¿verdad? Y también hay otras células que se van a ir encargando, ¿verdad? De inhibir eso y ya están todas si no le nombra, esta es una imagen que yo saqué del libro, no nombran nomás, pero en la literatura sí habla mucho sobre las células en cesta, las células estrelladas, que son también células que se van a ir inhibiendo y van a ayudar con el proceso de inhibición. Pero la principal es la célula de Purkinje, ¿verdad? O sea, tengan en cuenta eso. Y eso es lo que muestra en esta imagen, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de estas señales y obviamente nos remontamos muchísimo a todo lo que es, en fin, la función global de lo que es el cerebelo, perdón, en cuanto al control motor global, ¿verdad? Y para poder comprender mejor y tenemos que saber nomás que durante todo ese proceso de control motor que va a tener esa persona en sí y el sistema nervioso tiene que recurrir al cerebelo, porque al fin y al cabo va a ser él el que va a estar controlando estas funciones motoras. ¿Y gracias a quiénes? Y bueno, y gracias a todo lo que son las fibras vestíbulocerebelosas, las espinocerebelosas,
la cerebelosa, ¿verdad? Donde se van a encargar justamente y van a estar ahí involucradas todo lo que son las fibras premotoras, las somatosensitivas, ¿verdad? Todas y cada una, y las espinocerebelosas nosotros le conocemos ya al dermis y a las zonas intermedias adyacentes que van a también tener esa acción de coordinar los movimientos. O sea que hay un gran mundo en nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Y es el que se va a encargar de hacer todo lo que nosotros hoy en día estamos haciendo. Nos sentamos gracias a la acción y a la excitación y a la inhibición de ciertas fibras. Nos paramos también gracias a esas acciones. Caminamos gracias a la coordinación y a la planificación. Trotamos gracias a eso. Tenemos movimientos coordinados de marcha gracias a las acciones de estas fibras, de estos sistemas en sí, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros realizamos cotidianamente y se relaciona con el cerebelo y los ganglios basales. Por eso, es muy importante que ustedes sepan el funcionamiento vestíbulo cerebeloso asociado, ¿verdad? Que están asociados al tronco del encéfalo y a la médula espinal, que son los que, por supuesto, se van a encargar de controlar todos los movimientos posturales, que es lo que estuve diciendo, ¿verdad? Y también los que se van a ir encargando de favorecer, ¿verdad? Esta acción, que son los espinos cerebelosos para el control de la retroalimentación de estos movimientos que estuvimos diciendo, ¿verdad? Para toda la retroalimentación que vimos acá también. Todo esto es importantísimo a nivel neuronal. Y ahí nos habla un poquitito de las relaciones anatómicas con los ganglios basales, que vamos a ver enseguidita nomás ya nosotros, que es lo que se representa en una dimensión tridimensional, o sea, en forma tridimensional, ¿verdad? Ahora bien, hay ciertas, ¿cómo se dice? Alteraciones. Si bien en el programa que la profe me... Ah, también hay anomalías, había sido. Entonces voy a eliminar ese archivo que está ahí en la plataforma y les voy a agregar algunas anomalías. Pero entre las anomalías que podemos encontrar debido a alguna alteración clínica del cerebelo, y se encuentra, por ejemplo, la dismetría. ¿Qué significa dismetría para ustedes así, etimológicamente nomás? ¿Qué significa dis? Yo digo dis, ¿y qué les viene a la mente? De disminuir, bro. Es disminuir, es una alteración, es una diferencia, ¿verdad? Dismetría. Está bien. ¿Por qué dice dismetría? Porque nosotros dijimos que el cerebelo se encarga justamente de coordinar todos los movimientos. Entonces, si yo tengo una alteración a nivel del cerebelo, mi paciente no va a poder coordinar esos movimientos. Entonces, va a generar un movimiento que va a ir más allá del punto deseado. Por eso es que cuando nosotros miramos un objeto y yo quiero agarrar, y puede ser que yo o no llegue al objeto o sobrepase el objeto. Y eso ustedes van a hacer en su consultorio con sus pacientes. ¿Puede agarrar, por favor, el vaso? Y no puede agarrar el vaso. No puede. Intenta agarrar, pero no puede agarrar el vaso. Ese paciente está con una dismetría. Y es una prueba sencilla que ustedes pueden hacer en el consultorio. No es algo que les va a llevar ni siquiera tiempo. Hay otras alteraciones, como por ejemplo es la ataxia. Y la ataxia se relaciona por movimientos descoordinados. Tiene movimientos que no tienen una coordinación. Lo mismo, es parecido a la dismetría, pero esto es mucho más marcado en el paciente. No tienen movimientos coordinados.
Luego tenemos la hipermetría, que también es parecido a la dismetría, pero la hipermetría, la dismetría es que puede ser antes o después, ¿verdad? No hay una dimensión correcta. Pero la hipermetría es cuando va más allá del punto de deseado. O sea, yo no puedo agarrar porque se va más hacia, se va más hacia, más adelante de lo que él quiere agarrar, ¿verdad? Siempre pongo como ejemplo el vaso de agua. Y también están las alteraciones, por ejemplo, con los movimientos, ¿verdad? Por ejemplo, la disartria, los temblores, el nistagmo cerebeloso, la hipotonía, pero estos son mucho más marcados y tenemos que ver porque la hipotonía es la, la disminución, porque no es atonía, es hipotonía, que es la disminución del tono muscular. Y generalmente es por una alteración de los núcleos y generalmente hay un descenso, pero va a ser ipsilateral al lado del núcleo afectado. O sea, no es que si es del derecho y va a afectar al izquierdo, como ocurre en algunos lugares, pero no es, va a ser siempre ipsilateral. Pero esta hipotonía, ustedes van a evidenciar mucho en sus pacientes ya internados, ¿no? Si bien pueden verse en pacientes también ambulatorios, pero son pacientes que ya son conocidos o sea, con problemas a nivel nervioso, ¿verdad? El nistagmus cerebeloso y es el temblor de los glóbulos oculares. ¿Ustedes saben cómo se ve el nistagmus? Yo ya les mostré a ustedes. Eso también ustedes pueden hacer y de hecho es la única forma que yo cuando mi paciente me dice que está, por ejemplo, mareado. ¿Les mostré o no? Creo que no, bro. Les mostré. No, profe. Yo tengo más alumnos ahora. Yo ahora mismo me voy a conectar a través de mi computadora, entonces te van a aparecer doble, profe. Ah, porque creo que tengo 20 más luego. 20 alumnos. A ver. Tac. Está como... En realidad va a corregirme. No, en video. Espero más que sea un buen video porque... Vamos a ver un poco si Ay, Dios, no guarda. El internet de su casa también así de lento es. No sé por qué no puedo entrar. Wow. No puede ser posible. Y esto no. Bueno, este sí. ¿Todos me están viendo? Sí, profe. Sí, Sí, yo profe. veo, profe. Miren el ojo del Señor. Y eso va a aumentar, ¿vieron el movimiento espontáneo de un lado a otro? A eso se le llama nistagmus, ¿sí?
Y vamos a ver si es. Este parece que no muestra. Bueno. Pero o sea, así tienen que evaluar ustedes a sus pacientes con nistagmus. Pero el nistagmus en sí es el que nosotros vimos acá, que es así, esos movimientos de un lado al otro, de un lado al otro. Y se ven muchísimos pacientes con alteraciones a nivel del cerebelo. Yo vamos a ver, hace 2 semanas por ahí, tuve un paciente que ingresó por náuseas y vómitos, pero eran náuseas y vómitos incoercibles. Entonces, nosotros le recibimos y el motivo de consulta, náuseas y vómitos. Bueno, al hacer la historia clínica de este paciente, nosotros nos dimos cuenta que él tenía como antecedente de hace 15 días aproximadamente de un evento cerebrovascular que afectó el cerebelo y específicamente la base del cerebelo. ¿Dónde está? ¿Cómo es que se llama? La zona del cerebelo que se encarga del equilibrio. ¿Cómo es que se llama? Zona o lóbulo. No es el flóculo nodular, bro. Muy bien. El lóbulo flóculo-nodular y tuvo una alteración también a nivel del cerebelo. Entonces este señor, ¿y qué pasa? Este señor es serio, pero en serio, chicos, se mareaba como loquísimo. No podía moverse este pobre prójimo. Y cuando yo le recibí, mi compañera le hizo ya luego un antiemético en la urgencia, ¿verdad? Porque tenía muchas náuseas. Entonces, él ingresó al servicio y nosotros le hicimos sus medidas generales, pero él refería que no para las molestias. Entonces, cuando ustedes tengan pacientes con náuseas, pero náuseas así muy marcadas, y también tengan mareos, lo ideal es iniciar el tratamiento o el antiemético de elección, porque tiene también acción a nivel central, es levosulpiride, porque aparte de servir como antiemético, también tiene cierto grado de acción antivertiginosa. Y entonces hacen eso. Pero ¿qué pasa con estos pacientes? Que todavía no se solucionó el lado neurológico. Y se va a hacer un tratamiento así súper espectacular y pueden utilizar muchísimos antivertiginosos. La línea de antivertiginosos que ustedes tienen y va a ser amplia, ¿verdad? Entonces pueden utilizar cualquiera de ellos porque cualquiera de ellos va a ayudar. Ahora, ese paciente tiene que estar quieto, pero en serio, quieto. Ni un movimiento no puede hacer porque se mueve y se va a marear y va a vomitar otra vez. Entonces, el tratamiento con este paciente fue un reposo absoluto en una sola posición y puede moverse, ladearse de vez en cuando, pero muy de vez en cuando. No se puede alimentar aún hasta que pase el cuadro. ¿Cuánto por ahí dura este episodio que es frecuente post eventos así como lo que les estuve nombrando? Y por lo menos una semana por ahí. De 3 días a una semana. O sea que hay que decirle al paciente que tiene que tener paciencia. ¿Por qué? Porque no es algo que va a pasar ni siquiera con los medicamentos. Tiene su efecto. Y pueden ustedes utilizar dos tipos de
de antieméticos si tiene muchas náuseas el paciente, y claro que sí pueden utilizar. Pueden alzar la dosis, sí, pueden alzar la dosis de los antivertiginosos también, se puede, pero va a depender mucho de la evolución del paciente y la colaboración que va a tener con ustedes, porque hay veces que no colaboran en serio y otra vez tenemos problemas justamente con el grado de adhesión al tratamiento, ¿verdad? Entonces, hay problemas que ustedes van a ver y de hecho se ve todo el tiempo en adultos jóvenes, en adolescentes, en niños y en ancianos con mayor frecuencia, y más con ustedes si que van a hacer clínica médica, van a ver muchísimos pacientes, y los pacientes de clínica médica no son pacientes como en pediatría que casi no tienen muchas patologías de base. Sus pacientes clínicos y tienen 20.000 patologías de base y son muy propensos a tener también alteración a nivel del sistema nervioso. Entonces, que presenten un nistagmo así muy marcado y tienen que hacerle sospechar a usted. Pueden controlar, mira, o sea, yo estoy en urgencia, le dicen, ¿verdad? Voy a solucionar ahora, pero vos tenés que consultar con un neurólogo, igual si es que persiste. Porque nosotros tenemos que descartar que sea una lesión a nivel cerebeloso. ¿Entienden? Esa es la función que va a hacer el médico en urgencia. Y el médico en sala es el que le va a estudiar, o sea, le estudia a ese paciente, hace la interconsulta, solicita esto, se le da aquello, pero es más riguroso el estudio que le tenemos que dar, que le da el médico de urgencia. Pero los dos tienen que estar así tipo en la misma sintonía. Si no persiste, obviamente se interna, si persiste en realidad, se interna a ese paciente y tiene un control más estricto. Pero es bastante frecuente. Por eso es que insistimos 20.000 veces con la misma cosa. Y la función del cerebelo es espectacular, pero siempre y cuando ustedes la entiendan. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, entonces hablamos todo sobre, creo que vamos a ver un poco todo lo que es cerebelo. No, no hay otros, em, hay otra alteración. Yo les dije ya la disartria. La disartria también es otra alteración que se puede ver con los pacientes que tienen anomalías clínicas con relación al cerebelo, ¿verdad? Y que es justamente la incapacidad para hablar, pero en realidad las personas para hablar rápido lo que no pueden articular, o sea, no es que, no sé, para la formación de las palabras lo que tienen, o sea, articular las palabras, pero una vez que hablen rápido, ellos tienen que hablar así, ¿verdad? Pero para articular bien las palabras una vez que están teniendo una conversación fluida, y ahí es donde hay el problema. Ese paciente o a esa condición se relaciona, o sea, se le denomina disartria, ¿verdad? Disartria. Y la hipotonía que dijimos, eh, los temblores intencionales también, qué sé yo, ciertos movimientos oscilantes que están muy marcados, o sea, tipo, algunos también pueden presentar movimientos temblorosos a movimientos simples que van a ver que se relacionan también con otras cosas, estos movimientos de temblor a ciertos movimientos simples, ¿verdad? Pero los temblores en las manos, por ejemplo, se pueden controlar muchísimo más. Se puede utilizar beta bloqueantes, se puede utilizar otros fármacos que van a ir controlando, pero hay que ver primero el punto central. El punto central, eso es lo que a nosotros nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Eh, y bueno, eso básicamente con el cerebelo. Voy a cambiar esa clase que les pasé y voy a agregar algunas patologías que se pueden observar también en estos pacientes. Bueno, vayan a tomar agua y vamos a volver las 10:10.
Bueno, profe. Hoy cuarto. ¿Y cuarto vamos a volver? ¿O cuánto ya es, Franco? No, 20 minutos no más quiero. 10 y 10 entonces. Bueno, profe. Dale, profe. Dale, profe. Dale, profe. Dale, chicos. Entonces, acá hay un circuito neuronal justamente que se tiene en cuenta con los ganglios basales. Y ahí donde ustedes pueden ver hacia la izquierda, ¿verdad? Que está representado por la corteza motora, el tálamo, el cerebelo y demás, que tienen una interacción. Y sin embargo, hacia el lado derecho, siempre verá el lado derecho, aparece todo el circuito principal de todo lo que es el sistema ganglionar en sí, ¿verdad? Y donde se pueden observar las miles de interconexiones que están establecidas. Todos me están escuchando, ¿verdad? Sí, profe. Ah, bueno, pensé que estaba hablando solo. Todas las interconexiones que se pueden ver entre los ganglios, ¿verdad? Y también las vías de entrada y de salida. Por eso es que la dirección de las flechitas son muy importantes, porque hay veces que entran y que salen también, ¿verdad? Acá, por ejemplo, estos, cómo salen, cómo entran. Y, ¿cómo se dice? Y todas las regiones que van, motoras específicamente, que se encuentran ahí relacionadas con el encéfalo. En esta parte, o sea, en todo lo que es la funcionalidad de los ganglios basales, en cuanto a la ejecución de los patrones de actividad motora, el circuito del putamen es muy importante y ven cómo tiene una distribución tipo ENSE y donde se ven que controlan todos los patrones complejos de la actividad. En realidad ven cómo es una especie de C en el sentido de la dirección de todas las acciones que van a tener en cuanto a su control, y la función principal o el control que van a ejercer son justamente en los patrones complejos de actividad motora, junto obviamente con el sistema córtico espinal, que es lo que van a tener ahí. Ahí se ven todas las vías nerviosas del circuito del putamen y las áreas premotoras. Acá están las áreas premotoras y suplementarias, las somatosensitivas que están en esta parte, tanto el putamen, la porción interna del globo pálido, que todo está en esta sección, ¿verdad? La parte interna y externa, pero en esta parte, en realidad, la sección interna es la que se va a encargar justamente de controlar estos patrones. Y hay también un circuito donde recoge información de todo lo que es, ¿cómo se dice? Del putamen y también del globo pálido, pero externo. Por eso es que, y del subcaudado también acá. Esta parte es como que yo recojo información y es como que transmite información. Por eso es que hay un área premotora suplementaria y un circuito auxiliar donde justamente se tienen en cuenta todo lo que es el subtálamo, la sustancia negra, el tálamo, la corteza motora, que van a ir influyendo en el proceso de control de los patrones de la actividad motora. Eso es lo que muestra en esta imagen, ¿verdad? Y acá, bueno, hay ciertas alteraciones que se pueden presentar siempre y cuando mi paciente tenga una lesión a diversos niveles. Si, por ejemplo, mi paciente tiene una lesión del globo pálido y va a presentar una condición que se llama atetosis, ¿sí? ¿Y qué es lo que es la atetosis? Y te van a llevar como tarea eso. Van a buscar qué es lo que es la atetosis y van a poner en un Word y van a subir a la plataforma. No importa si es escrito, foto, lo que sea, pero quiero que sepan qué es lo que es la atetosis. Yo les voy a decir así en forma brusca nomás o bruta, son los movimientos de contorsión, o sea, movimientos contorsionados son la atetosis. Luego está lesiones en el subtálamo, que se relacionan con el hemivalismo, que son los movimientos de agitación que va a tener el paciente.
Lesiones en el putamen, que se caracteriza por la corea, que es justamente los movimientos de lanzamiento, y las lesiones en la sustancia negra, que justamente se relaciona con una enfermedad que es bastante conocida, que se denomina Parkinson, y se caracteriza al paciente por estar tipo rígido, con temblores, con dificultad para el movimiento y demás. Entonces, ahí le conocemos al Parkinson. Todos estos que están así en la diapositiva 13, para ustedes es tarea porque tienen que escribir qué significa. 4 nomás son: atetosis, hemivalismo, corea y Parkinson. Ese también va a salir en el examen. Y bueno, luego tenemos las funciones justamente ¿cómo es que se dice? De los ganglios basales en el control cognitivo de las secuencias de los patrones motores, ¿verdad? El circuito del caudado. Y generalmente la función es el de conocimiento o cognición mediante el proceso de pensamiento del encéfalo en sí, los núcleos caudados que se van a ir extendiendo también en forma de C y que van a ir recibiendo todas las conexiones de las áreas asociadas a la corteza cerebral. Señales tanto de la corteza cerebral, del núcleo caudado, del globo pálido interno, del núcleo talámico, ventro anterior y ventro lateral, y las áreas prefrontales, premotoras y motoras suplementarias. ¿Dónde lo que están todo acá está? Prefrontal, premotora y suplementaria. La promotora primaria no forma parte de esto, y la somatosensitiva también tienen acción. Y el caudado. Todos estos van a tener una información que va a recibir esta secuencia del caudado en sí, o el circuito del caudado, ¿verdad? Todos estos pasan por esta estructura y van a generar el proceso o sea, valga la redundancia, procesamiento de la información y control de toda la actividad. Y acá está, las funciones de las sustancias y la acción que va a tener, ¿verdad? La dopamina, que justamente tiene una acción inhibidora, la GABA, que también es una inhibidora, la noradrenalina y el glutamato. La noradrenalina es un inhibidor también, y el glutamato es un excitador. La noradrenalina nosotros utilizamos muchísimo en todo lo que es la parte de animación y demás, cuando hay una bradicardia extrema. Y entonces hay ciertas acciones que nosotros, noradrenalina, la encefalina, la serotonina, pero la noradrenalina, nora es la que más utilizamos cuando hay un proceso de bradicardia extrema en nuestros pacientes, y la hipotensión en realidad, cuando hay un proceso de hipotensión severa. Entonces ahí se le activa al paciente. Y ahí ya deja en duda la situación de ese pobre paciente, ¿verdad? Entonces, ¿se utilizan estas sustancias neurotransmisoras para poder controlar? Sí. ¿GERD crónico es? Sí. ¿Cuentan todos los hospitales? No. Y tal vez los públicos no cuentan luego. IPS tampoco cuentan. Y yo sé porque me acuerdo que mi abuelo hace, estamos 2000, hace 6 años que falleció mi abuelo. Y cuando mi abuelo falleció, él presentó un shock séptico, ¿verdad? Con punto de partida pulmonar. Hipotensó, pero hasta ahí. Y nos pidieron noradrenalina. Y carísimo, era en ese entonces, hace 6 años atrás, noradrenalina. IPS no contaba con noradrenalina. IPS es un hospital enorme, ¿verdad? Y muchos hospitales no cuentan luego con noradrenalina, y es uno de los neurotransmisores que a nosotros nos sirven muchísimo, ¿verdad? Adrenalina y noradrenalina, ¿verdad? Los dos podemos utilizar. Y hay otros síndromes clínicos, como ayer estuvimos diciendo, ¿verdad? La enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington, que no es frecuente esto, ¿verdad? La verdad que, como dice su nombre, es un trastorno hereditario autosómico dominante, ¿verdad? O sea, si bien es una condición patológica, no hay tanta evidencia, por lo menos. Yo personalmente todavía no vi ni un paciente con esta enfermedad, ¿verdad? Pero con Parkinson sí. O sea, yo creo que todos habrán visto en algún momento un paciente con Parkinson.
Y bueno, con eso terminamos todo lo que es ganglios basales. Yo les voy a pasar un resumen súper espectacular de esto, para que puedan leer de ahí nomás ya. Profe, este Gaiton ¿Y también podemos leer. qué? Este en Gaiton también podemos leer. Sí, todo está en el Gaiton. Todo está en el Gaiton. ¿Y qué capítulo, Pueden profe? leer del Gaiton. En el capítulo 55 creo que está. Voy a Ok, poner, profe. cuando Profe, suba, ¿sí? profe, ¿será que podrías repetir los capítulos que ya se dieron para tener en cuenta? Desde el lunes, desde el lunes 9 dimos, ¿para qué? 47, 48, 49 y ahora es 55. Pero este del 55 les voy a confirmar. Profe, ¿cómo se llama lo que querías que busquemos? Se llama corea, tetosis, Parkinson, hemibalismo y eso. Bueno, gracias, En profe. la diapositiva número 13 está. Ahora hay T en la diapositiva número 13. Cuando cambie, capaz va a cambiar también el número de diapositiva. Pero ahora mismo está en la diapositiva número 13. Dale, profe, gracias. Bueno, y eso pueden buscar nomás ya y subir, ¿sí? Voy a habilitar ahora un espacio para que puedan subir. No tiene puntos final, chicos. Pero va a salir en el examen. Cuando ¿qué era que dijiste que cuando se daña, profe?